Para el siglo XIX, entre 1769 y 1821, existió un hombre, un estratega militar, que dominó campañas en Europa, que se proclamó emperador de Francia, que levantó un código de leyes, el cual es conocido como el Código Napoleónico. Napoleón Bonaparte, lleno de jactancia por sus conquistas, por su desarrollo militar y político, utilizó frases en todo su éxito como esta. Él dijo: el destino está en mis manos. Él confiaba en todas las habilidades naturales que tenía para llevar a cabo todas esas campañas, para llevar a cabo su política y para imponerse en Europa. Inclusive su jactancia y su orgullo lo hicieron caer aún más bajo, porque existen registros, según parece, de que cuando alguien le habló acerca de Dios en medio de una de sus campañas, él respondió: yo no necesito a Dios, yo tengo mis ejércitos. Napoleón Bonaparte fue un hombre exitoso en el ámbito militar y político, pero desechó la verdad de que hay un Dios en los cielos y que todos como hombres necesitamos de ese Dios. Él dijo: yo no necesito a Dios. Después de una inminente derrota en 1815, fallece él en 1821. Algunos diagnosticaron, o se dice según la historia, que por un cáncer en su estómago. Vemos en este hombre una jactancia por todo lo que él había logrado, por todo lo que él estaba haciendo. Pero todavía muchos años más atrás encontramos a otro hombre en la historia bíblica, el rey Nabucodonosor II, rey de Babilonia, entre el año 605 y 562 antes de Cristo. Poderoso en conquistas, hizo embellecer la ciudad, y eso lo llevó a otra jactancia como la que tenía Napoleón. En el capítulo 2 de Daniel, en el verso 21, Dios se había mostrado a Daniel en una visión, y Dios, dentro de las cosas que le dice a Daniel, en el verso 21 le dice: Él, hablando de Dios, es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Sin embargo, a pesar de que Daniel había recibido esto en visión, en el capítulo 4, verso 30, vemos la jactancia del rey que reflexionó y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Ante tal jactancia, Dios envía una palabra a este rey y le dice en el verso 32 del capítulo 4: y serás echado de entre los hombres, y tu morada estará con las bestias del campo, y te darán hierba para comer como el ganado. Y 7 años pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. En aquel mismo instante se cumplió la palabra acerca de Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres, comía hierba como el ganado, y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo hasta que sus cabellos crecieron como las plumas de las águilas y sus uñas como las de las aves. Hermanos, la jactancia humana es pasajera. Dios rechaza al soberbio, Dios rechaza esta jactancia y da gracia a los humildes. El asunto con estos dos ejemplos es que estos ejemplos nos reflejan algo que está en la naturaleza corrupta del hombre. El hombre busca naturalmente en su pecado en qué jactarse, ya sea en él mismo o en la obra que él hace o en otros hombres.
Pero el hombre tiene una inclinación a jactarse, a decir: yo hice esto. Si no fuera por mí, si no fuera yo el que lo está haciendo. Hay una altivez en el espíritu y en el corazón del hombre pecador que lo inclina a buscar siempre algo para jactarse. Eso hace que se levante en el corazón de ese hombre un orgullo que dice Proverbios capítulo 16, verso 18, que este orgullo va delante de la caída. Primero se da el orgullo y luego viene la caída. Dice Proverbios 16, 18, y delante de la caída la arrogancia de espíritu. Luego vemos como en Santiago 4, 6 dice que el Señor da mayor gracia, pero por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esta actitud de jactarse es una actitud que va en oposición a lo que Dios quiere en medio de nosotros. Cuando nosotros vemos al Dios majestuoso, al Dios que adoramos, al Dios que alabamos, nosotros somos siempre llamados e invitados a obtener una posición de humildad, entendiendo que todo lo que hemos recibido lo hemos recibido de su mano, entendiendo que si hemos logrado algo, lo hemos logrado porque Él lo ha querido, nos ha ayudado y nos lo ha dado. Todo lo que está a nuestro alrededor, si hay cosa buena, si algo bueno sucede, todo es dado por Él. No hay de qué jactarse en estas cosas. Dios es el dador de la vida, es el dador de todo lo que nosotros tenemos. Así que hoy de alguna manera quiero iniciar y abrir la brecha en este sermón, haciendo un llamado a la reflexión en cuanto a nuestros corazones en relación a la humildad y a la jactancia. No podemos nosotros jactarnos por nada de lo que ha sucedido alrededor nuestro, si es bueno. Esto nos coloca a nosotros en una posición de riesgo, entendiendo que de nuestra carne pueden salir impulsos, deseos que se desprenden de nosotros y que debemos sujetar, que salen de allí adentro, de nuestro pecado, de nuestro pecado remanente, del cuerpo de la humillación nuestra, deseos que quieren buscar jactancia. El mundo en el que nosotros estamos está repleto de jactancia. Las personas buscan jactarse por todo lugar, por todo lado. YouTube, las redes sociales, todos quieren jactarse por algo para ser reconocidos por ello. En 1561 a 1626 existió un filósofo, político y científico inglés llamado Francis Bacon. Francis Bacon, en su obra de 1597, unas meditaciones, él utilizó una palabra. No voy a mencionarla en su original, sino que voy a mencionar solo el concepto. La ciencia misma, dijo él, conocimiento es poder, que luego se popularizó al día de hoy con la frase: el conocimiento es poder, o quien tiene el conocimiento tiene el poder. Hermanos, este es un pensamiento que hoy ha hundido a los hombres en una profunda altivez. Estamos, hermanos, a usted y a mí nos tocó estar en una era donde el que tiene el conocimiento se atribuye con altivez el poder. ¿Cuánto tiene en su mente? ¿Cuánto sabe? ¿Y cuánto sale de su boca? Ese es el que tiene el poder. Mis hermanos, y es por esto que se da la manipulación política. Es por eso que se da la manipulación filosófica. Es por eso que los falsos maestros se levantan, tomando conocimiento de las cosas y elementos del mundo, muchas cosas que están por allí, para pretender dar la imagen de que tienen un conocimiento que les atribuye un poder. Ahora, ¿cuál es la relación con Corinto? ¿Qué es lo que venimos viendo? Bajo la influencia griega, acuérdense, según el primer sermón que estuvimos viendo, los corintios amaban la filosofía, amaban el conocimiento, amaban la retórica, amaban el que les hablaran bonito, elegante, que les hablaran de una manera formal, elocuente, y que pudieran usar los tecnicismos y adornos en sus discursos para que toda la audiencia quedara fascinada por su elocuencia, por su discurso.
En un contexto como el de Corinto, los hombres llegaban y hablaban y manipulaban, buscando atribuirse con altivez el poder y buscando jactarse de las cosas. Era algo que sucedía naturalmente en Corinto. Pero quiero que repasemos los principios que vimos desde el primer sermón hasta que este sería el quinto. En el primer sermón vimos el saludo, donde Pablo habla acerca de la identidad de los corintios. Luego vemos cómo habla de las evidencias de gracia. Luego los llama a no estar divididos, sino a mantenerse unánimes. Pónganse de acuerdo, hermanos, no estén en conflictos que los dividan. Únanse en la misma manera de pensar. No vemos acá que Pablo les está diciendo, bueno, ya deje de relacionarse con ese hermano, porque ese hermano como dice una cosa y usted dice otra, entonces sepárese de él. No, Pablo no está dando ese consejo. Pablo tampoco les está diciendo, bueno, vean, hagan un grupito y se van para otro lugar y se separan de... No, Pablo les está diciendo, pónganse de acuerdo en un mismo sentir, en una misma línea de pensamiento. Pablo no está animando a los que están en divisiones a que se separen más. Pablo está animando a que puedan unirse, a que puedan tener el mismo sentir que vemos y vimos que está relacionado completamente al carácter de Cristo en nosotros. Y habrán situaciones donde el carácter de Cristo no está y habrán divisiones que se tendrán que dar. Pero este no es el caso. En este caso Pablo les está diciendo, ustedes son la iglesia, ustedes son el cuerpo, únanse en la misma manera de pensar. Pablo argumenta que fue enviado a predicar y no a bautizar, porque ¿qué estaba pasando? Había una división. Yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo. Y Pablo dice, bueno, por dicha yo bauticé solo a este y al otro, porque si no entonces estarían dividiéndose más. Y Pablo cambia la visión de los corintios y la coloca en el mensaje de la cruz. Es el mensaje de la cruz el centro, eso es lo que los une. Pero ellos estaban diciendo, no, a mí me gusta Apolos, a mí me gusta Cefas, esa división se estaba dando y estaba creando subgrupos. Y Pablo les está diciendo, manténganse unidos, manténganse en la misma manera de pensar y enfóquense en el mensaje de la cruz. Que Cristo sea el centro, el Cristo crucificado. Y entonces Pablo, podemos ver en el contexto, empieza a realizar una descripción de lo que este mensaje de la cruz provoca. Vemos dos aspectos en el contexto del verso 18 al 21. Pablo plantea y dice, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? Entonces dice sabio, escriba y el que sabe discutir. Tres figuras que ya estuvimos viendo. ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Ok, entendemos que sin importar cuán sabio, cuán escriba y cuán capacidad tengamos para discutir sobre este siglo, es Dios quien ha decidido salvar a los que creen a través de la predicación. No se trata de la elocuencia humana, intelecto humano, capacidad y habilidad para entender. Se trata de una obra que Dios está haciendo. Entonces en el verso 28 también dice la palabra. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie, ¿qué? Nadie se jacte. Para que ninguno se jacte. Dentro de toda la cultura griega era muy natural que las personas se inclinaran por ciertos oradores y se jactaran de los conocimientos de esos oradores, y que los oradores se jactaran de ellos mismos y de su discurso, y que ellos brillaran en medio inclusive de muchos que eran parte de la iglesia.
Delante de un Dios majestuoso y poderoso, el hombre, mis hermanos, es llamado a mantener una postura de humildad. Es muy extraño ver cómo muchas personas, muchos hombres, entre más estudian la Escritura, entre más buscan conocer a Dios, más se hacen altivos y más se jactan. Eso es un poco extraño. Porque hay algo que yo puedo decir con claridad, y yo creo que usted está conmigo. Entre más conocemos al Dios de la Escritura, mis hermanos, más nos revestimos de humildad. Más nos humilla el conocer a ese Dios majestuoso, que es grande y poderoso, y nosotros que somos tan pequeños, necesitados todos los días de ese Dios. ¿Cómo poder jactarnos de algo que estamos recibiendo porque Él decidió dárnoslo? Porque Él lo está haciendo en nosotros. ¿Cómo nos vamos a jactar como nosotros, como podemos decir con altivez, yo sé esto, yo sé lo otro, yo aprendí, ¿cómo podríamos decir eso entendiendo que Dios es el que hace toda la obra? Esta humildad debía llevar a los corintios a varias cosas. Uno, debían estar en un mismo sentir, evitando divisiones. Debían estar sin jactarse, ni en ellos mismos, ni en ningún hombre. Pero también se nos ha dado una gracia por este medio, y esta gracia es la que nos permite comprender el mensaje, y los corintios debían comprender esto: el mensaje de la cruz. El comprender el gran misterio es algo que Dios da, que no nace en el intelecto humano, que no nace en las capacidades humanas naturales. Se necesita una intervención sobrenatural para comprender el misterio que Pablo predicaba en esta ocasión. Primera de Corintios capítulo 2 verso 6 dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos una sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Mis hermanos, eso nos lleva a nuestro primer punto o encabezado el día de hoy. El mensaje de la cruz no es alcanzado por la sabiduría humana. La sabiduría del hombre no da para llegar a comprender este misterio. No es de este siglo, como un sistema, dice Pablo, de pensamiento humano. Vean, hermanos, existen hoy mismo gobernantes poderosos, hombres sabios, discursos elocuentes, pero la sabiduría de Dios no es alcanzada por estos hombres, por más hábiles que ellos sean. No basta con las destrezas y habilidades intelectuales humanas para comprender el misterio. No basta, mis hermanos. Nuestra predicación va en contra de todo lo que ellos hablan. Nuestra predicación va en contra de la cultura. Nosotros hablamos en contra de toda esa habilidad intelectual que camina en contra de nuestro Señor Jesucristo. Y este mensaje que predicamos afecta todas las áreas de la vida. No es el mensaje del mundo el que a nosotros nos guía en nuestro caminar, sino el mensaje de la cruz y el evangelio, que tiene implicaciones para toda nuestra vida. Estamos en tiempos tan críticos que el mismo pensamiento del mundo le está diciendo a los hermanos de las iglesias, por medio de terapeutas que ni hijos tienen, cómo tiene que ser la crianza de los hijos. Terapeutas que ni hijos tienen, que no son creyentes, le están diciendo a los cristianos cómo criar a sus hijos. Y los cristianos corren a esas terapias para que los psicólogos les digan cómo tienen que criar a sus hijos, cuando la escritura es vasta en esto. Cristianos que están corriendo al pensamiento del mundo para ver cómo tienen una vida de pleno gozo y de gratitud, para que los terapeutas y psicólogos les digan cómo tienen que vivir con alegría y con gozo.
cuando la palabra es basta para eso. Es el pensamiento del mundo el que quiere entrar a nuestras iglesias. Pero hermano, la sabiduría que se nos ha dado en Cristo va mucho más allá. David, pero usted está atacando la psicología. No, no estoy atacando la psicología. Creo que hay algunos elementos funcionales de la psicología, pero definitivamente se ha hecho una distorsión entre esos elementos que pueden ser funcionales y el caminar del cristiano, y se ha distorsionado, y las personas están confiando más en las terapias, en lo que ven en redes, que en la palabra de Dios. Esta sabiduría que predica Pablo es un misterio. ¿Pero qué es un misterio? ¿Cómo entendemos un misterio? ¿Qué es un misterio? Misterio es algo como concepto que es inasequible a una mente sin ayuda, sin importar cuán grandiosa sea esa mente. Larry McCall, el escritor del libro que estuvimos estudiando los varones, Amando a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, dice: misterio no significa algo imposible de conocer, sino más bien algo que no puede ser conocido por los seres humanos, a menos que Dios decida quitar la cortina y revelarlo. Harold Hofner plantea: es algo que estaba escondido en Dios y que los humanos no podían comprender por su propia inteligencia ni su propio estudio, sino que es algo revelado por Dios para que los creyentes puedan entenderlo. Esto atenta contra la jactancia, esto atenta contra esta actitud que está distante de la humildad. Dios ha predestinado esta obra en Romanos 8:29, porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó; a los que llamó, a estos también justificó; a los que justificó, a estos también glorificó. Y toda esta obra estaba orquestada y pensada por Dios antes de que todo fuese hecho. Esta sabiduría que Pablo describe como oculta estaba siendo preparada desde antes de la creación. ¿Para qué? Para aquellos, dice el texto, que lo aman. Pero ya vamos a ver eso en verso 8. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. El apóstol Pablo citando al profeta Isaías capítulo 64. Verso 10. Que aquí en el verso 9 vemos que hay algo que el ojo no vio, que el oído no oyó, algo que es increíble y que Dios ha de revelar. Pero vean el verso 10. Pero Dios nos las reveló. Vamos a ver, eso ya no está oculto. Dios nos lo ha revelado por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Vean, hermanos, si nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Entonces, lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni había subido al corazón de hombre, es algo que Dios nos ha dado gratuitamente y que ya nos fue revelado. ¿Qué hemos recibido gratuitamente? ¿Qué se nos ha dado gratuitamente, hermanos, si no es que somos salvos por su gracia? En la figura de Cristo. Dice Pablo en el verso 13, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, no, sino con las palabras enseñadas del Espíritu, combinando los pensamientos espirituales con palabras espirituales. Hermanos, este texto es uno de los más mal interpretados.
Dentro de sus malas interpretaciones, muchos entienden que cosas que ni ojo vio ni oído yo está haciendo una referencia a lo que vamos a vivir en el cielo, en la eternidad. Esa es una mala interpretación, no es de esto de lo que Pablo está hablando aquí. Aunque sí es parte de todo eso, no es eso en esencia. Pero en el peor de los casos, la mala interpretación ha llevado a esto a un concepto esotérico, místico, donde las personas están diciendo: hay algo que Dios a mí me va a dar y me va a decir como una nueva revelación que nadie ha escuchado y que nadie ha visto, y entonces se abre una atmósfera mística donde las personas empiezan a obtener, entre comillas, nuevas revelaciones. Pablo no está hablando de una nueva revelación. Pablo está hablando, en el contexto que hemos venido viendo, del Cristo crucificado y del mensaje del Evangelio, que en el Antiguo Testamento no estaba claro, como lo llega a estar cuando Cristo muere en la cruz y entrega su vida por nosotros, resucitando al tercer día. Hoy nosotros, por gracia, por lo cual no tenemos que jactarnos, estamos comprendiendo que Jesús es nuestro Salvador y Señor. Y eso tiene implicaciones en toda nuestra vida, porque si nosotros llegamos a entender que Jesús es nuestro Salvador, entonces, mis hermanos, estamos diciendo que los pensamientos de Dios están dentro de nosotros a través del Espíritu. Mis hermanos, el tener a Dios dentro en su espíritu tiene implicaciones en la forma en la que nosotros pensamos y vemos todo nuestro entorno. No solamente entendemos que Jesús es nuestro Salvador y que nos dio salvación en Él, sino que eso hace que toda nuestra manera de vivir cambie. Y Pablo les está diciendo: únanse, tengan un mismo pensamiento, céntrense en el mensaje de la cruz y dejen de estarse jactando en hombres como Apolos, en hombres como Cefas o en hombres como Pablo. No se jacten en ellos. No caigan en esa misma cultura y pensamiento del mundo. Si se van a ustedes a jactar, deben comprender que si hay algo por qué jactarse, es porque Dios le plació salvarnos por su gracia, y que ninguno de nosotros ha cultivado ningún tipo de mérito para recibir esta salvación tan grande. Más bien, hemos hecho todo lo que se necesita para no recibirla, pero Él nos la ha dado. Él nos ha dado eso. En el antiguo pacto todo apuntaba hacia esta verdad. El profeta Isaías lo anuncia: pero cuando Cristo viene, los gentiles abren sus ojos por el poder de la predicación del Evangelio. La gracia de Dios se muestra para con nosotros, y entonces lo que no se veía ahora está claro. Cristo Jesús es el anunciado desde Génesis capítulo 3. La simiente que traería salvación y vencería a la muerte. Cristo Jesús nuestro Señor. Lo que se anunciaba, lo que se apuntaba, lo que se tiraba, era Cristo. Cristo en el centro. Y cuando Él muere en la cruz, resplandece sobre toda la humanidad, y generación tras generación proclamamos a nuestro Salvador. Hermanos, eso debe animarnos, debe llenarnos de gozo. En el colegio, hermanos, yo tenía serios problemas con la matemática. Bueno, en realidad todavía los tengo. Hermanos, no, de verdad. Y les voy a ilustrar esto con toda sinceridad. Cuando venían los exámenes de bachillerato, bueno, los jóvenes de ahora yo creo que no tienen esos exámenes. Usted podía sacar bien todo el colegio, los 5 años, pero si llegaba a bachillerato y se quedaba en un examen, perdía el año. Yo, ¿qué es esto? Bueno, ya cambiaron eso, no importa, ese no es el punto. El punto es que uno de esos exámenes era de matemáticas. Hermano, cuando a mí me ponen ecuaciones al día de hoy, fórmulas notables, ecuaciones, diagramas, es como que me pusieran un diagrama en mandarín. Yo no entiendo. Todavía al día de hoy yo lucho con eso, yo no lo logro entender. Entonces yo sabía que yo iba a llegar al examen de bachillerato y me iba a encontrar con todo ese mandarín. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Tuve que buscar a alguien que me enseñara. Hermanos, y 3 meses antes yo estudié 6 horas diarias, todos los días. Y los que me conocen saben que disciplinadamente lo hice.
6 horas diarias todos los días por 3 meses. David, ¿y las demás materias no estudió? No, no estudié. No estudié. Y sí, y mi mejor nota fue la de matemáticas, porque hermanos, yo no estudiaba y como que me explicaban, sí, ya entendí, y lo hacía. No, hermanos, a mí me tenían que explicar 1, 2, 3 veces, y yo decía, no entiendo. Hermanos, el profesor, la persona que me enseñó tenía que ser paciente. Pero definitivamente yo necesitaba que alguien me explicara a mí para yo entender. Mis hermanos, para el hombre natural, el evangelio es como ese mandarín. No lo entiende. Nosotros necesitamos que venga el Espíritu de Dios y nos explique, nos haga ver, resplandezca, ilumine nuestro pensamiento. Lo necesitamos a Él. Hermanos, es necesario que el Espíritu de Dios venga para que nosotros podamos adorar con entendimiento, alabar a Dios con entendimiento, y que todo este entendimiento afecte toda la manera en la que nosotros vivimos. Se necesita el Espíritu de Dios. Hermanos, no hay una forma posible. No hay. Colosenses capítulo 1, Pablo detalla este misterio. Verso 25. Dice, de esta iglesia, creo que lo tenemos, ok, muy bien. De esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A estos Dios, ¿quién quiso? Dios quiso. ¿Quién quiso? Dios. Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de su gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Y cuál es el misterio? Que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Ese es el misterio. Hermano, no es el asunto místico y abstracto, lleno de esoterismo, de que Dios me va a dar a mí una nueva... No, el misterio es que Cristo murió en la cruz para habitar en el corazón de todo aquel que en Él cree. Hermanos, y dice, a Él nosotros proclamamos, y ahí es donde afecta nuestra vida. Cristo en la cruz hace una obra y esa obra transforma nuestra identidad y esa identidad nos lleva a vivir de cierta manera. ¿Cómo? ¿Qué manera? Amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Hay una serie de lineamientos, una serie de instrucciones que el Evangelio nos lleva a seguir, pero no hay manera de seguir esas instrucciones si el Espíritu de Dios no ha iluminado ese entendimiento, no ha cambiado su identidad y no va a poder jamás nunca llegar a obedecer estas palabras. No puede obedecer. Nos lleva a nuestro segundo punto, este aspecto. El mensaje de la cruz y la salvación a través de Él es el misterio revelado. Hermanos, para el hombre comprender la obra de Cristo, ya vimos que necesita el Espíritu de Dios. Es por eso que inclusive debemos orar, clamar por todos aquellos inconversos que están a nuestro alrededor. Hermano, usted puede quedarse afónico predicándole a su vecino, a su compañero, pero usted puede, si el Espíritu de Dios no interviene, que le esté hablando un mandarín que él no va a entender. Es necesario que el Espíritu de Dios ilumine ese entendimiento. Hay un accionar espiritual que debe darse en el corazón de aquel que escucha la predicación. Por eso los que predicamos, los pastores, los maestros, debemos tener la fe suficiente para confiar en que Dios usa su palabra para transformar el corazón de la iglesia, para hacerla crecer. Debemos entender que el poder y la eficacia de nuestro mensaje no está en cuán hábiles seamos para hacer nuestros puntos o estructuras, sino
en el Dios que convence de pecado a los hombres. En el Dios que convence se necesita el poder del Espíritu de Dios. Eso me lleva a recordar una ilustración que contó un pastor en una conferencia hace poco que estuve escuchando, donde dice que el maestro del instituto bíblico, había un grupo de predicadores que querían formar. No lo tengo en mi bosquejo, pero vino a mi mente ahorita y quiero compartirlo. Entonces puede ser que algunos detalles no estén precisos, pero dice que había un grupo en el seminario de predicadores, era un taller de predicación. Entonces dice que el profesor se los llevó a todos a un cementerio y entonces los paró frente a las tumbas. Y entonces el profesor leyó la lápida que decía, no sé, Perencejo, Perencejo, levántate. Y dice que los alumnos decían, ese hombre se volvió loco. Levántate. Y entonces dice que él les enseñaba a los alumnos que eso es lo que hace la predicación del Evangelio. Pero se necesita la intervención sobrenatural del Espíritu de Dios para que ese hombre se levante. La predicación le habla a personas que pueden estar muertas y que necesitan ser convencidas por el Espíritu de Dios. Es por eso que el liderazgo debe tener una vida de oración. Porque mis hermanos, nosotros podemos hacer solicitudes, nosotros podemos hacer llamados, nosotros podemos predicar y llamar a la santidad a la iglesia. Ayer Gabo decía, hermanos, varones, David tiene un deseo genuino de que la iglesia viva en santidad y que crezca en edificación. Y yo les dije a los hermanos, eso es cierto, yo tengo un deseo genuino, pero no depende de mí. Yo hablo, predico, advierto y aconsejo, pero usted tiene al Espíritu de Dios por dentro, los pensamientos de Dios en usted que se supone le dieron vida a su corazón. Nosotros anunciamos el Evangelio, pero dependemos del Señor. Por eso debemos orar siempre por la iglesia. Y el Señor inquieta corazones de hermanos para que empiecen a pasar las cosas por las que se ha venido orando desde hace mucho tiempo. Pero nosotros, los predicadores, los pastores, mis hermanos, no podemos con nuestras fuerzas. Debemos reconocer que se necesita el Espíritu de Dios para arrepentimiento. La hermana Licenia compartía en el SEAN una frase de Jonathan Edwards, donde Jonathan Edwards dice, yo tengo que arrepentirme de mi arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Cuántas veces a usted le ha pasado que usted sabe que pecó y que usted sabe que tiene que arrepentirse y usted le dice, Señor, perdóname, pero usted lo está haciendo por puro protocolo, no lo está haciendo genuinamente, no le duele el pecado, no lo humilla, no le afecta, no, usted lo hace porque me dijeron porque hay que hacerlo. Yo, Señor, te pido perdón, no. Y he escuchado hermanos de aquí decir, y al pastor Miguel Núñez, que él dice que cuando llega a esa situación, él le dice al Señor, y hay hermanos aquí que yo los he escuchado decir lo mismo, concédeme arrepentirme, pon en mí ese arrepentimiento. Yo debo arrepentirme, Señor, no lo quiero, por favor, concédeme arrepentirme, porque Él es el que trae ese arrepentimiento a nosotros. Nosotros debemos de arrepentirnos, como decía otra hermana, de arrepentirnos de los dientes para afuera. Es como cuando los hermanos en la casa se pelean, los hijos. Todos los papás le dicen, vaya, pídale perdón a su hermano. Y va el hermano ahí así, y se le queda bien, perdón. Un perdón hipócrita, falso. No hay un perdón genuino. ¿Se entiende? Son niños. Pero delante de Dios, ¿cómo nosotros vamos? Sí, Señor, ya está bien, pequé, perdón, ya Dios, perdón. No, debe dolernos pecar contra un Dios santo. Debe ser, yo le decía a los hermanos que hay cosas que
de diferente índole que a nosotros nos pueden dar una repulsión hasta el punto de querer vomitar. Yo creo que el pecado debe producir eso en nosotros. Debe producir una desesperación que nos haga correr al Señor y decirle: Señor, quítame este pecado, no lo quiero, quítamelo, ayúdame, concédeme arrepentirme y cambia mi corazón, ayúdame. Porque lidiamos con esto. Se necesita un espíritu que no es de este mundo. La forma en que nosotros conocemos lo que Dios nos ha dado gratuitamente es a través de este espíritu que nos ha hablado en la bendita palabra de Dios. Hermanos, nuestra predicación y nuestra oración deben ser persistentes, porque dependemos del accionar de Dios. No podemos estar predicando, no podemos caminar como cristianos, no podemos vivir de cierta manera si no tenemos una vida de oración y de palabra, un vínculo con Dios, una comunión directa con Él. No podemos sostenernos, necesitamos de su intervención todos los días, necesitamos recordar el Evangelio todos los días. Y como decía Lutero, debo recordar el Evangelio todos los días porque todos los días se me olvida. Debo recordarlo todo el tiempo. El Espíritu de Dios tiene que encender las alarmas cuando estoy en mi trabajo y se quiere hacer algo que no está bien y yo soy seducido a participar. El Espíritu de Dios tiene que decirme: alto, eso no está bien. Vean, mis hermanos, deje la oración, deje la comunión con la Escritura, y son momentos para empezar a hacer todo tipo, discúlpeme el francés, de caballadas. Todo tipo de tonterías. Nosotros necesitamos una comunión directa, una consulta continua a Dios en todas nuestras decisiones, en nuestra manera de vivir. Mis hermanos, la predicación, según plantea Pablo, es la manera en la que Dios ha decidido salvar a los hombres. Es la predicación de la cruz. Escúcheme bien, no es su testimonio y no es su experiencia. Su testimonio y su experiencia son cosa buena, lo puede compartir, puede hacerlo, eso es bueno, pero no es lo que salva a los hombres, sino el mensaje del Cristo crucificado. Así que, mis hermanos, imagínense que si fuera por nuestro testimonio o por nuestra experiencia, podríamos de alguna manera querer jactarnos. Pero la salvación no viene a los hombres por lo que yo he hecho, hago o he vivido. La salvación viene a los hombres por lo que Él hizo. No hay jactancia aquí. No debemos buscar la jactancia. No debemos nunca pensar que en nosotros hay algo que está saliendo de nosotros mismos para que sea reconocido y claramente alabado y admirado. Si hay algo bueno que está pasando, es Dios obrando en medio de nosotros. Y Cristo es quien resplandece en medio de la obra de Dios. Si hay algo bueno en mí, es Cristo. Y si hay algo malo en mí, soy yo, David Salazar. Una frase que planteaba Juan Calvino. Nos lleva a nuestro tercer y último punto. Estas ideas nos llevan a esto. Nosotros, usted y yo, tenemos la mente de Cristo. Verso 14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. El hombre natural rechaza a Dios y ve el Evangelio como yo les ilustré la hoja del mandarín. Hermanos, lo ve así. El hombre natural no entiende, no lo puede entender y naturalmente rechaza a Dios. Dios con su espíritu debe intervenir. Pablo viene hablando acerca de la predicación del Cristo crucificado. Toda esta obra es revelada en la Escritura y el verso 15 dice: en cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Los hombres, mis hermanos, pueden ver todos los defectos de los creyentes, pueden ver sus fallos y todo lo que quieran. Es más, el hombre inconverso los ve, pero no pueden evaluar la nueva naturaleza que hemos recibido en Cristo. Ellos no pueden evaluar eso. El creyente disfruta, hermanos, de una relación directa y profunda con Dios. El inconverso no. El que no ha creído no.
Ahora la pregunta que yo le hago es, ¿usted disfruta de una relación directa y profunda con Dios? ¿Usted tiene un deleite en eso? Es como los que hacemos deporte de algún tipo, o pongo los que les gusta el fútbol. Los que les gusta el fútbol, aquí los hermanos hoy tienen partido en la noche, he escuchado por ahí, creo. Al que le gusta el fútbol está deseando que llegue el momento de jugar, porque es un momento donde se deleita, es un momento que hace algo que le gusta, es un deporte que le atrae, es algo que le ayuda a su cuerpo, es algo que está esperando con ansias. Pero ¿cómo están esos momentos que tengo a solas con Dios? ¿Estoy anhelando esos momentos? ¿Estoy deseando ir a encontrarme con mi Señor en lo íntimo y hablarle y presentarle toda mi gratitud, toda mi adoración, todo mi arrepentimiento? Eso está en mí, está naciendo. Es necesario que el Espíritu de Dios intervenga para nosotros poder tener deleite en una relación, en un vínculo, en un tiempo de adoración, en un tiempo de oración y en un tiempo de palabra. El hombre natural, mis hermanos, no puede deleitarse en eso. El hombre espiritual puede hacerlo porque Dios se lo ha concedido. No podemos tampoco jactarnos de eso. No podemos decir, ese no le importa a Dios. Pues yo sí puedo porque yo sí quiero, yo sí tengo ganas, yo sí soy piadoso, yo sí. No, hermano, es que si usted es piadoso, si usted es piadosa, es porque Dios ha obrado en usted y usted no lo merece. Usted no lo merece, ni yo lo merezco, pero el Señor lo ha hecho en nosotros. Esto lleva a los creyentes, esta relación directa y profunda con Dios, a caminar rectamente, a examinar las cosas y a decidir conforme a la voluntad de Dios. En el tanto nosotros tenemos un vínculo profundo, una relación directa con Dios. Todos los pensamientos de Dios se ven reflejados en nuestra manera de vivir. Cuando yo dejo mi comunión, mi consulta continua a Dios en oración, yo empiezo a tomar decisiones sin tomarlo en cuenta a Él, y ahí es donde el orgullo crece, tomamos nuestros propios caminos y viene la disciplina del Señor, si somos creyentes. Pero la evidencia de que el Espíritu está obrando en nosotros es que estamos caminando como el Señor quiere que caminemos. Vean qué gozo y qué privilegio, verso 16, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Mis hermanos, nosotros acá en la Escritura, el Espíritu nos ha revelado toda la verdad a través de la predicación del Evangelio, y la mente de Cristo se nos ha dado a nosotros en esta preciosa palabra, y el Espíritu de Dios que está obrando en nosotros, llevándonos a creer con fe todo lo que aquí está escrito. El hombre en su jactancia cree que tiene poder conforme a la sabiduría de este mundo. Vean este ejemplo: académicos, hombres que han estudiado por décadas. Vean, hermanos, no les es iluminado el Evangelio. El necio dice en su corazón, ¿qué dice la palabra? No hay Dios. Académicos, posgrados, doctorados, eminencias en el mundo, no entienden esto. Pero esta semana estuve hablando con un hermano que testificaba que él comía de los basureros. Pero este hermano le fue iluminado el Evangelio, mientras que a estos eruditos académicos del mundo no. Este hombre comía de los basureros y ahora comprende que Jesús es su Salvador. ¿Cómo un hombre que comía de los basureros no entiende lo que los académicos lo que los académicos no entienden? Por el poder del Espíritu de Dios, porque a Dios le place, porque Dios lo hace, porque Él quiere. Cristo Jesús vino a dar su vida por los pecadores, y eso le fue revelado a este hermano. Le fue revelado. Cristo Jesús vino a dar su vida por ellos. Ese evangelio es el que vino a ser predicado. Qué lindo, mis hermanos, que por gracia nosotros somos salvos.
Porque ¿qué dice la palabra? Que lo vil escogió Dios para avergonzar ¿a qué? A los sabios. Si nosotros, por la gracia de Dios, disfrutamos de toda esta revelación que estaba oculta, nosotros debemos entender que formamos parte de alguna manera de eso vil, de eso despreciable del mundo. Yo puedo trabajar y esperar que a fin de quincena, de mes, me llegue mi salario y decir, yo trabajé para esto. El asunto con el evangelio es que obró en nosotros y nosotros no hicimos absolutamente nada para ello. Dios en su gracia nos lo reveló. Ahora, yo puedo llegar al lugar donde trabajo y hacer todo lo que se necesita para que me echen. Y que me echen. Delante de Dios, nosotros hicimos todo lo que se necesita para perdernos. Pero ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién es el hombre? Sea el salmista para que te acuerdes de él. ¿Quién soy yo para que el Señor se haya revelado a mí? ¿Quién soy? El Dios que creó el cosmos, el Dios que creó las estrellas, el Dios que creó los cielos, el Dios que creó todo lo que en Él hay, en toda la tierra, decidió revelarse a usted y a otros académicos, orgullosos, soberbios, altivos, no. Pero Él intervino en su corazón. Y entonces usted puede decir, pastor, pero yo era pecador, malo, muy malo, un pecador lleno de maldad, hacía cosas terribles. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos con el favor y la gracia de Dios? Y este misterio que nos lleva a recordar que en la cruz no solo Él nos dio vida, Él tomó nuestro lugar. Nosotros somos los que merecíamos ese castigo. Como dice el pastor José Lo Mercado, no hay ningún ser humano que sea víctima. La única víctima fue aquel que recibió lo que no merecía, Cristo Jesús. Por lo demás, mis hermanos, todo lo que recibimos nosotros es gracia. Pero en nosotros mismos somos merecedores de la condenación y el juicio. Pero por la gracia de Dios que ha sido abundante para con nosotros, hoy nosotros tenemos la mente de Cristo. Cristo Jesús vino a dar su vida por nosotros. Por gracia y somos salvos. Y quiero cerrar recordando la ilustración del rey Nabucodonosor de la introducción. El rey Nabucodonosor, después de que Dios le escribió a Daniel quién es él, el rey Nabucodonosor, mis hermanos, dijo, yo no he hecho todo esto. No soy yo el que lo hice. No soy yo el que levanté este reino. Y entonces vino palabra de Dios y le dice, ahora vas a andar como las bestias, vas a comer con las bestias. Y yo me lo imagino como un cavernícola con todos los pelos parados y las uñas largas y ahí con las bestias. Pero vean el capítulo 4, verso 34 de Daniel. Pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano y decirle a Dios, ¿qué has hecho?
nadie. En ese momento recobré mi razón y mi majestad y mi esplendor me fueron devueltos para gloria de mi reino. Y mis consejeros y mis nobles vinieron a buscarme y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son verdaderas y justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Mis hermanos, nuestra reacción ante este llamado que Pablo está haciendo a los corintios: dejen de estar divididos. No es Apolos, no es Cefas, no es Pablo. No busquen jactarse como se jactan todos los hombres. Vean a Cristo en el centro. Reconozcan al Dios de los cielos que se ha revelado en la figura de Jesús. Y entonces todas las bendiciones están sobre nosotros en Cristo. Somos bendecidos en Él. Hermanos, no es que físicamente vamos a ser levantados como el rey Nabucodonosor precisamente, pero lo que sí sabemos es que todas las riquezas de la gloria de Dios que están en Cristo han sido prometidas para nosotros, y eternamente disfrutaremos de esta salvación tan grande que hemos recibido sin merecerlo, a pesar de lo que nosotros somos. Mis hermanos, debemos humillarnos delante de la palabra de Dios, reconocer que Él es el que ha hecho la obra, reconocer que no debe haber jactancia en nosotros. Debemos ser humildes, dando gracias porque se nos ha revelado el misterio que estaba oculto: Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, salvación para todos aquellos que creen. ¿Y cuál es el llamado para todo aquel que ve el evangelio en mandarín? Cree en el arrepentimiento. Cree, en el Señor y ven en arrepentimiento a Él. Corre en arrepentimiento. Y si usted en su corazón dice: Dios, yo no me nace arrepentirme, dígale a Dios: concédeme, trae a mi corazón el arrepentimiento. Crea en Cristo Jesús, en el Salvador anunciado, en el Cristo crucificado que resucitó al tercer día. Crea en Él y entonces podrá ser iluminado todo su entendimiento con las riquezas que trae a nosotros el Evangelio. Así como los corintios, mis hermanos, hemos recibido una sabiduría oculta, revelada por Dios a nosotros, a fin de que no haya jactancia en nuestros corazones. Todo lo bueno que está y camina en medio de nosotros es porque Él lo hace. Todo lo bueno es dado por Él. El que usted ahora al final pueda reírse con su hermano, abrazar a su hermano, darle una palabra de edificación, exhortarlo, animarlo, orar por él, bendecirlo, eso Dios se lo ha concedido porque ha sido iluminado su entendimiento. Cada detalle, cada cosa, todo eso Dios lo ha dado. Así como los corintios, debemos dejar de jactarnos en posturas, en hombres, en conocimientos y en este tipo de cosas, y debemos ser humildes, entendiendo que Dios obra en medio de nosotros. Mis hermanos, como iglesia hoy, CCAJ Moravia, debemos recordar que este misterio nos ha sido revelado por gracia, lo cual no debe producir en nosotros jactancia, ni en nosotros mismos, ni en ningún hombre, sino una respuesta de obediencia y vida para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué le parece si inclina?